Queridos amigos, bienvenidos a Ni ofendo ni temo, un ciclo de charlas para conocer algo más de la vida de muchos protagonistas de nuestra sociedad, de nuestro acontecer. Hoy nos acompaña Ricardo Alarcón. Ustedes lo conocen por su pasado como presidente del Club Nacional de Fútbol, pero nosotros hoy pretendemos que lo conozcan de otra manera. Ricardo, gracias por acompañarnos. Un gustazo tenerte por acá. Es un privilegio que nos acompañes. ¿Te acordás lo que estabas haciendo hace 3 años? Qué pregunta, Sebastián. Probablemente sí, probablemente ya tenía uso de conciencia. Había caído con el COVID y a fines de marzo y bueno, y estuve mucho tiempo internado y sin conocimiento y estaba tratando de volver a la vida. Ahí está. Y antes de ese momento, ¿a qué le temías? ¿Cómo? Antes de caer Sí. en el COVID y de intentar volver a la vida, ¿a qué le temías? ¿Cuáles eran tus principales temores? No le temía nada. La vida hay que vivirla. Y tenés que tratar de huir de aquellas cosas que no te dejan ser feliz. O sea, tenés que tratar de vivir tranquilo, haciendo bien las cosas, de forma tal de poner la cabeza en la almohada sin arrepentimientos y sin angustias. Por supuesto que me cuidaba de no caerme, de no hacer cosas que me afectaran. Esas cosas que uno va aprendiendo después que pasan los años, porque cuando sos joven y cuando sos adolescente te tirás de cualquier lado y no te importa si te fracturaste o no. Pero a medida que pasan los años vas madurando y entonces sos más cuidadoso de lo único que tenés que cuidar, que es realmente importante, que es tu cuerpo. Claro. Y a partir de ahí sí empezaste a temer un poquito más, o sea, estar en contacto tan directo y tan cercano con la muerte. ¿Te originó vivir de alguna otra forma? ¿Hay un antes y un después en la vida de Ricardo Alarcón que esa situación dramática de COVID-19? Sin duda, sin duda. Por allí lo he dicho en más de una oportunidad, algo que leí, que uno tiene 2 vidas, que la segunda vida empieza cuando te das cuenta que tenés una vida sola. Entonces, ahí empiezas a vivir de nuevo. Y en ese sentido, el cambio es muy fuerte, porque cuando te despertás, empezás a decir, qué lindo que me desperté. Y no, está lloviendo, hace frío, no está nublado. No, lo importante es saber que estás vivo, saber que respirás, saber que estás con tus afectos cercanos, que extrañás, que te podés reír, que podés cantar, que podés bailar, que podés llorar. Y es lindo también poder llorar, porque ahí sacás de adentro cosas que de pronto, sin querer, las habías tapado. Obvio. ¿Y qué te hace llorar? ¿Cómo? ¿Qué te hace llorar? Bueno, muchas cosas. Hoy por hoy no, tampoco lloro, ¿no? Cuando hablo de llorar, hablo de las cosas que te pueden angustiar. ¿Pero hay algo que te angustia o que te emociona al punto tal de que de pronto se te cae una lágrima? Los niños, ver a un chiquito, ver a un niño, yo tengo pasión por los niños y tengo una cantidad de nietos. ¿13? Sí, y sobrinos, 14. 14. 14. Y sobrinos que quiero mucho. Pero también quiero a todos los que andan por la calle, porque además, no sé por qué, te voy a contar algo. Sí. Cerca de Navidad, cuando me dejo un poco más larga la barba, muchos me dicen Papá Noel. Mirá vos. Y eso no sabéis la alegría que me produce. Me encanta abrazarlos, me encanta apretarlos. Y creo que una de las cosas que tendría es que dedicarle más tiempo a conversar con ellos, con los chicos. Que normalmente cuando tú recorres tu vida, dedicas mucho tiempo a leer,
a distraerte mirando películas, a tratar de escuchar conferencias y muchas veces te perdés la gran oportunidad de compartir la inocencia de los primeros años de la vida del ser humano. Claro. Ricardo, ¿qué te salvó? ¿Qué fue lo que te salvó en aquel momento? Vos tenés 4 hijos, recién decías 14 nietos, tenés pareja, tus suegros. Y yo podría decirte desde afuera, porque el que estaba en CTI grave eras vos, desde afuera uno notaba que tenías, te diría que hasta un país, porque en realidad vos fuiste presidente de Nacional, pero la gente peñarol te respeta mucho, has conseguido algo que no es muy común. Después vamos a hablar de esa etapa, pero obviamente ahí había mucho amor, claramente, desde afuera. Pero ¿el paciente es capaz de sentirlo, de percibirlo de alguna forma? Bueno, todo eso que tú decís me lo trasladaba a todo el equipo médico. Cuando hablo de equipo médico hablo del personal de servicio, del hospital, de los enfermeros, de las enfermeras, de los fisiatras, la fisioterapia que me hacían hacer, la gente que me traía la comida. Fíjate que hay un video que se viralizó, que era un video familiar, en el que cuando salgo del CTI, iba a quedar internado, y me ponen en una silla de ruedas, me estaba esperando, no sé, 15, 20 enfermeras y enfermeros y los médicos, y me aplaudían. ¿Te imaginas que yo no tenía ni idea el motivo de ese aplauso? Pero es algo que hablo contigo y me emociono, ¿no? Porque me tocó muy hondo. Y a veces pienso, ¿no? ¿Por qué me aplaudían? En definitiva, también podía verlo yo como que ellos estaban felices por haber alcanzado el objetivo de salvarte. El objetivo de salvarme, ¿te das cuenta? Entonces yo en ese momento no. Primero te voy a decir que unos minutos antes fue cuando yo me enteré que iba a salir. Vino una chica y me agarra la mano y me dice, presidente, tengo 2 muy buenas noticias. Yo estaba todavía borracho. Y me dice, la primera que Nacional salió campeón y cambiamos 4 veces de técnico. Cosa que me quedó en la cabeza grabada. Claro. Y la segunda, que los análisis dieron todos muy bien, así que nos vamos ahora. Fíjate qué cosas impactantes, ¿no? Y enseguida yo estaba acostado, me levantan con una grúa que tienen, una cosa que te levantan y te depositan en una silla de ruedas y me tapan con unas mantas, con algo, yo tenía mucho frío, y bueno, agarran la silla, la tiran para atrás y yo salgo, y cuando salgo me encuentro con eso de golpe. Y no entendía. ¿Y por qué no entendía? Porque yo había estado internado 2 meses. Yo no sabía que había estado 2 meses, 1 mes sin ser consciente. ¿Te das cuenta lo que es 1 mes? Un disparate. Fíjate que tú te acostás a la noche y te levantás de mañana. 1 mes después. 1 mes después. Claro. Y además, fíjate qué impacto, ¿no? Nacional salió campeón y tuvo 4 técnicos. Y yo dije, entonces estuve ¿cuántos años acá adentro? 4 años estuve. Habían cambiado en ese periodo, no sé por qué motivo, no lo recuerdo, pero había cambiado 4 veces de técnico. Entonces, fíjate todas las cosas que me zumbaron por la cabeza. Claro, en ese mes de inconsciencia, ¿hay algo de conciencia? O sea, ¿el paciente siente que está en contacto con la muerte o no? ¿O estás absolutamente sedado a tal punto que no sentís nada? No. Y lo que tú me preguntás me ha preguntado mucha gente, ¿no? Si vi alguna luz brillosa por allí, algún túnel y cosas por el estilo. Y yo te diría que no. Es como cuando estás profundamente dormido y te despertás al otro día y estás bárbaro, o dormiste mal y te duele la cabeza, pero lo que tuve sí y tengo son pequeños recuerdos que yo supongo que son algunos previos a que me sedaran, pero que yo ya estaba mal, estaba muy inconsciente, estaba
casi inconsciente, y tengo algunos recuerdos de que se ve que cuando me bajaban el porcentaje de la sedación que tenía, y entonces había momentos en que me despertaba y trataba de entender dónde estaba. Tenía una luz que me molestaba y yo quería dormir y no me dejaban. Me quise levantar y no podía levantarme agarrándome de las barandas de la cama, y no sabía por qué no podía. Sentí que el colchón me molestaba, como que tenía pinchos abajo del colchón. Cuando fui un poco más consciente, pude levantar la cabeza y vi como un corredor, algo, y que pasaba alguna enfermera o algún enfermero, y levantaba así, y no me veían, claro, estaban en sus cosas, no miraban para dentro de la sala. Y había, creo que, un timbre o algo así, que yo traté de golpearlo contra la baranda de la cama. En ese momento te sentís muy impotente, ahí te viene una gran angustia, porque estás solo, es como que estuvieras en el medio del mar, arriba de alguna tabla, y ves a lo lejos que pasa un barco que no te va a ver, y vos desesperado te agitás para que por favor te ayuden. Pero bueno, lo que estuvo, yo te diría, digno de destacar fue cuando en un momento me avisan que tengo visitas. Estaba en el CTI y ahí aparece mi señora y una de mis hijas. Yo no tenía idea de cómo estaba yo. Después me enteré que estaba intubado, todo inflamado, y demás, y no podía hablar, y pude hacer algunas señales con los párpados, con las cejas. Y me hablaban, me acariciaban las piernas. Y eso ocurrió porque yo ya estaba para dar el alta del CTI, pero se necesitaba un shock emocional, y para a ver si yo realmente reaccionaba. Y eso era vital, porque si no reaccionaba, me quedaba. ¿Entendés? Venís nadando y estás muy cerca de la orilla y tenés que tener fuerzas para dar tus últimas brazadas, o alcanzar el salvavidas que por allí te tiraron. ¿Entendés? Y eso fue la propuesta del médico de Zulca, que lo quiero enormemente. Imagínate como al resto del equipo médico, y le dijeron a mi mujer que tenía que venir, y bueno, y ella vino con una de mis hijas, y bueno, saliste. y dio resultado. Bien. Fíjate tú que a partir de esto, todos los años, en esta época, volvemos al CTI y a las salas del sanatorio a agradecerles, y en teoría festejamos como una especie de cumpleaños De esa segunda vida. de esa segunda vida. Tengo por acá anotados Lucía, Carolina, Virginia e Ignacio. Son tus 4 hijos. Cada uno con sus vidas realizadas, Ignacio viviendo en el exterior. ¿Cómo fuiste como padre? ¿Cómo lográs analizarte? Cuando pasás raya decís, bueno, estuve lo que tenía que estar, acompañé lo que tenía que acompañar, hoy disfruto de ver realizados a mis hijos y a mis nietos, y ¿qué balance haces de tu vida desde ese rol? Hice lo que pude. Y cuando digo hice lo que pude, haces realmente lo que podés. Porque muchas veces uno es inconsciente, por decirlo de alguna manera, o tiene prioridades diferentes. Cuando tus hijos son chicos, vos tenés que salir a la calle a pelearla. Sí. Depende la historia que a cada uno le ha tocado vivir. Yo hubiera querido estar mucho más con ellos y haberlos disfrutado mucho más. Esa es una cosa que, bueno, que te queda en el debe, pero que creo que le queda en el debe a todos los seres humanos. Es como que todo no se puede, ¿no? Sin duda, pero lo que ocurre es que en la escuela hay muchas cosas que no te enseñan. Podés aprender mucho de lenguaje, mucho de aritmética,
saber las fechas de memoria, las fechas patrias de memoria y demás, pero hay otras cosas que no te enseñan. Por ejemplo, no te enseñan lo importante que es administrar el tiempo. No te enseñan. No te enseñan lo que es dar prioridad a las cosas, y no te enseñan la diferencia entre las cosas importantes y las cosas urgentes. Y cuando sos joven o estás peleando por la vida, estás permanentemente atacando todas las urgencias y postergás muchas veces las importantes. Entonces, cuando empiezan a aparecerte las canas, empezás a priorizar lo importante y te volvés un poco más egoísta, porque empezás a pensar más en ti. Acordate que el único bien que no es renovable es el tiempo. Nadie te paga el tiempo que tú dedicas para hacer algo. No tiene precio. Y mucho menos el perdido, ¿no? Y bueno, por Mucho menos el supuesto. perdido. Por supuesto. Entonces, el tiempo perdido es un tiempo que depende, es muy subjetivo, ¿no? Claro. Para algunos mirar un partido de fútbol es perder el tiempo. Para otros mirar una serie en televisión es perder un tiempo. Hay gente que no lee libros, por ejemplo, porque también entiende que es perder tiempo. Y bueno, cada uno lo pierde como quiere, ¿no? Sí, me quedé con lo que enseñan en las escuelas y lo que no. El rol de liderazgo tampoco lo enseñan en la escuela. Tampoco. ¿Cómo te nace? ¿Es natural? ¿Lo fuiste de alguna forma inculcando con el tiempo? Porque yo sé que vos, en ese ser humano humilde que somos, vas a decir, no, pero yo no soy un líder. No, pero sin embargo fuiste presidente de Nacional, fuiste presidente de Pluna, fuiste presidente de la Pérez Escremini, fuiste presidente de la Asociación de Amigos del Teatro Solís, presidente, líder. Entonces, ¿cómo nace ese liderazgo en vos? La verdad es que no lo sé. Creo que es un tema que a veces será genético, no lo sé. ¿En tu familia hay antecedentes? No. No. Pero yo tuve una vida complicada. De chico, lo sabés, ¿no? Que mi mamá falleció cuando yo tenía 2 años. Y me criaron unos tíos abuelos mayores. Y a pesar de ser 4 hermanos, yo soy... El más chico. Sí, con mucha diferencia de edad, pero además podría decirte que soy hijo único, porque al no estar mamá y papá quedarse con 3 adolescentes, yo que tenía 2 años, a mí me crían unos tíos abuelos, y entonces en definitiva, por más que seguía el vínculo con el resto de la familia, mis padres, entre comillas, adoptivos, eran... Los que te iban guiando. Los que me fueron guiando y los que me fueron dando los valores. Entonces estuve en una familia de adultos, una familia muy política, ¿no? Se hablaba mucho de los temas de actualidad y demás, que eso me fue entrando en las venas y me fue gustando. Y hice muchas cosas. Después que dejé el liceo, entré en preparatorios. En aquella época, cuando terminabas 4º año de liceo, empezabas 2 años de preparatorios. Hice preparatorios de ciencias económicas y allí, jugaba al fútbol. Y me acuerdo que una vez tuvimos un lío en un partido de fútbol. Yo había entrado cuando empezaba el segundo tiempo. Y en aquella época había una disposición de la FIFA que se podían hacer los cambios hasta el minuto 49 y medio y cuando terminaba el primer tiempo. En el segundo tiempo no se podían hacer cambios. Y eso se replicaba cuando vos ibas a jugar en el barrio. En el barrio. Y en ese segundo tiempo metimos como 5 o 6 goles. Pero ¿qué ocurrió? El partido lo perdimos en la Liga, y la Liga era la Asociación de Estudiantes. ¿Y sabés por qué perdimos el partido? Porque habíamos hecho un cambio, y ese cambio había sido yo.
¿entendés? Y entonces a partir de ese momento dije, pero qué injusticia, esto no puede ser. Y entonces empecé a interiorizarme en la Asociación de Estudiantes y terminé siendo secretario general de la Asociación de Estudiantes de Preparatorios del Miranda. Ahí te involucras en la militancia. Sí. Ahí me involucro en la militancia, exactamente. Después paso a facultad y cuando ingreso en facultad, en primer año de la facultad habían 600 estudiantes, recibíamos las clases en el Paraninfo de la universidad porque no había salón y soy nombrado delegado de primer año de facultad. Eran los años previos al golpe de Estado y bueno, te imaginas que yo había recibido una gran educación, como te dije, por los interesados en los problemas de la sociedad y demás. Y mi tío era vallista de don Pepe Valle, así que por mis venas corría todos esos sentimientos de solidaridad, yo te diría de Servicio interés. incluso también. O servicio también. De servicio, claro. Y era muy joven. Y en ese momento empiezan las grandes manifestaciones. Y yo participo en esas manifestaciones. Tengo un gran amigo con que estudiábamos en facultad y estudiamos juntos, Matemáticas 1. Y un día, esto lo he contado, un día yo no voy a la manifestación porque otro amigo me dice, hay una película fantástica que me dijeron que es buenísima, vamos a verla. Y nos fuimos al cine a verla y cuando salimos, 18 de julio, era un caos de humo, y se sentía el olor a gases lacrimógenos y demás. Y bueno, llegué a casa, yo vivía a una cuadra de la universidad en 18 de julio y Gaboto, y llegamos a casa caminando desde el centro, en medio de eso que era totalmente desolado, nos dimos cuenta que había habido una gran manifestación, y al otro día a la mañana me despierta mi tío a decirme que mi amigo Hugo de los Santos lo habían matado. Enfrente, donde estaba antes el Liceo Francés, en 18, entre Gaboto y Tristán Narváez. ¿Eso en qué año fue, Ricardo, más o menos? 68. 68. 68. Él muere en la manifestación. Sí, estaba en 18 y en ese momento había un pequeño muro en la vereda y él estaba guarecido y bueno, tiraron alguna bala, en aquel momento eran perdigones que se tiraban Sí. Y bueno, tuvo la mala suerte Mirá vos. que le llegó. Y esas cosas, imagínate, a mí me impactaron. Un mes antes habían matado a Liberarse, Sí. que es la persona que por el nombre Liberarse pasa a ser emblemático y además por ser el primero, la manifestación al cementerio fue multitudinaria, fue algo impresionante. A los pocos, no sé si al mes o algo así, mueren dos chicos, Hugo de los Santos y otra chica, Susana Pintos, Sí. en la UTU, alumna de la UTU, y que mueren, creo que con unas horas de diferencia. Claro. Ricardo, a propósito de todo esto, ¿alguna vez te ofrecieron hacer política partidaria? Muchas veces. ¿Y No, por qué? porque tenemos que diferenciar en el tema de la política partidaria. Primero, cuando al principio nadie me lo ofrecía, porque los jóvenes todos queríamos tener actividad. Porque yo, mi primer trabajo, después que me casé, trabajé en el banco, era auxiliar bancario, y ahí también terminé siendo presidente del club del banco. Y después dije, necesito desesperadamente marcarme mi futuro y no quiero ser asalariado toda la vida. Y bueno, y ahí puse una pequeña empresa que después creció mucho más de lo previsto. Y ahí no tenía tiempo para hacer política, tampoco tenía tiempo para acompañar a Nacional,
en la final de la Copa. Sí. Entonces yo me perdí eventos de mi club Por trabajo. porque tenía que trabajar y tenía los hijos chicos. Pero entonces como ahí empecé no haciendo política partidaria. Después, cuando mi vida afloja un poco en esa velocidad que tenía por tener un mejor pasar, ahí empiezo a recibir propuestas partidarias y ahí tú tienes que definir si la propuesta partidaria es porque se considera que tú tenés valor o porque a lo mejor tu imagen tiene llegada. Y desde el punto de vista ideológico, yo no creo en aquellas personas, las respeto, pero yo no soy como aquellas personas que hace 60 años piensan exactamente lo mismo. Entiendo, perfecto. Yo evoluciono, para bien o para mal, pero evoluciono. Y entonces, desde el punto de vista ideológico, yo he tratado de profundizar y tengo, digamos, un abanico grande en la mirada. Y entonces... Es muy difícil vincularte con un partido. Sin duda. Claro. Sin duda. Y máxime después que empecé a viajar con fuerza y que recorrimos con mi señora muchos países, tengo más de, no sé, 60 países visitados, porque es en donde no voy a la ruleta, no. Sí, invertís en viajes. Invierto en viajes porque para mí viajar es pensar, es conocer, es aprender el mundo. Y ahí sí estoy apurado, porque no sé cuánto tiempo voy a poder seguir conociendo. ¿Está claro? Y ahí hablas con gente que tiene otra forma de pensar, otro idioma y demás. Y cuando conoces el mundo... Cambia tu visión. Cambia mucho tu visión. Y te quiero preguntar, ¿quién te involucra o quién te ofrece ser presidente de Nacional? Bueno, es algo que yo nunca quise ser presidente de Nacional, esto también lo he dicho. Algunos se ofenden porque piensan que todos deben amar, dirigir al club. Yo fui a Nacional a trabajar desde abajo, a colaborar con el club, porque me dijeron que era un caos en ese momento. Y bueno, y ahí empecé a trabajar sin ningún tipo de aspiraciones. Y cuando me preguntaste sobre la política, yo te diría que el fútbol es exactamente igual. Porque cuando llegué a Nacional, allí empecé despacio a descubrir que había mucha gente que no estaba trabajando para colaborar con el club, sino que iba a trabajar para aprovechar el club para otras cosas. Para hacer política, de otro lugar. Para hacer política, exactamente. Y después aprendí que en todos los órdenes de la vida existe esto. Está claro, entre los comunicadores también debe de existir. Y seguramente. Y en todas las asociaciones civiles, estas cosas existen, entre los médicos, los escribanos, los contadores, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, el PIT-CNT, en todos lados existen estas dificultades y estas cosas. ¿Y entonces es una corriente la que te va llevando o es una persona? No, es una corriente. A mí, primero Daniel Barreiro, un gran dirigente de Nacional, fue el que me dijo: mira, Ricardo, vení al club que hace falta que vengas a ayudar. Y yo, la verdad que me lo dijo muchas veces porque yo estaba hasta acá con el trabajo personal. Después, cuando estoy en el club, empiezo sin querer. Un día vienen las elecciones y me pusieron en una lista. Y allá abajo. Y después otras elecciones se me pusieron en una lista allá, más cerca. Pero yo, lejos de mi intención, era estar en la lista que entrara. Está claro. Y un buen día entré. Y cuando entré, Daniel Barreiro, que era el secretario, tuvo unas discusiones allí y pidió licencia y no pensaba volver más. Y el club necesitaba un secretario y entonces ¡pic! ¿Te tocó? Me tocó. Y bueno, y agarré la secretaría.
Cuando agarré la secretaría, empecé allí, y fíjate qué responsabilidad de golpe y porrazo, porque el secretario en definitiva es igual que el presidente, son los que firman todo. Sí, claro. ¿Está claro? ¿Y qué ocurrió después? Que el presidente renunció. El presidente del club renunció. Y cuando renunció el presidente, el vicepresidente pasó a ser presidente. Y yo, que era secretario, pasé a ser vicepresidente. Y bueno, ya no firmaba, porque firmaba el que entró como secretario. Claro, pero tomabas decisiones. Y las mismas decisiones que tomaba como secretario, cuando asumo la vicepresidencia, nadie me dijo, ahora no sigas mandando más. ¿Entendés? Y entonces fui tomando un rol sin querer. Y recuerdo que hubo una reunión en el country de Atlántida con todos los cónsules del interior del país que cada tanto se reunían. Esta era una reunión anual y en esa reunión anual, bueno, hablaban de cómo trabajar en el club, en ese departamento, qué se hacía, qué pasaba con los socios, si se podían cobrar, si a gente atrasada, si el plantel podía ir al interior, porque la gente quería ver a los ídolos, y todas esas cosas, ¿no? Y de golpe hubo uno de los asistentes que agarró el micrófono y dijo, bueno, ahora quiero que haga uso de la palabra el que con seguridad va a ser el nuevo presidente de Nacional. ¿Y te nombró a vos? No, no me nombró. Ah. Me dio el micrófono. Y no entendías nada. Que es peor. Sí, claro. Y me dio esto. Y yo, ¿qué es un micrófono? ¿Viste? Sí. Porque me lo zampó y no sabía qué decir. Hasta que largaste. No hablé. ¿No? No, porque todo el mundo se paró y empezó a aplaudir. ¿Y entonces? Por eso Ahí te viste proclamado candidato a la presidencia. Ahí me vi proclamado candidato a presidente. Claro. Y ahí sí, no sé lo que dije, no tengo ni idea. Claro. Cualquier barbaridad habré Pero dicho. ese es el puntapié. Sí, después. Y yo dije que no, ojo, no dije que sí. Ajá. Agradecí, muchas gracias, pero no dije que sí, que quería hacerlo. No acepté. Me sentí muy halagado por el ofrecimiento. Después, por supuesto, que en la interna se corre la voz, ¿viste? Obvio. Y entonces había un asado con un grupo de hinchas de Nacional acá, otro asado allá, y bueno, y íbamos, y cada vez que iba al asado... Tenías que hablar. Claro, te empiezan a aplaudir y tenés que hablar. ¿Te hizo acordar mucho la militancia estudiantil eso? Porque había algo de eso, ¿no? Ay, pero por supuesto. Entonces te vas sintiendo arrinconado. Claro. Y vas teniendo compromisos, vas adquiriendo compromisos que tú no buscaste. Y después, ¿cómo das? El paso marcha atrás. Imposible. Esto es, ¿sabes cómo? Que voy a decir algo que es un disparate, ¿no? Pero viste cuando los soldados van a la guerra Sí. y van con el fusil y de pronto dicen la miércoles, ¿dónde estoy? Y quieren dar vuelta y saben que de atrás, si dan vuelta, Sí. alguno de atrás le va a decir, no, andá porque si no te limpio. Lo mismo. Es algo así. Ahí está, y en ese cargo, que obviamente es uno de los más importantes del Uruguay, ¿no? Uno hace cualquier encuesta en la calle y pregunta por los 3 líderes políticos más importantes, y son el presidente de la República, el presidente nacional y el presidente Peñarol. No hay mucha vuelta en Uruguay. ¿Cuál fue tu error más importante como presidente de Nacional? ¿Mi error? Sí. Haber sido tan inocente. ¿Por qué? Y porque yo llegué pensando que el clima era otro. Pensando que se respiraba de otra manera. Y me di cuenta que muchas veces me tenía que poner máscara de gas. Y estoy hablando de todos los estratos, ¿no? Estoy hablando de dirigentes del club, te hablo de dirigentes de otros clubes, hablo de jugadores, de técnicos, de funcionarios, de hinchas, de la barra, de las barras. Quien más te cuida en la espalda son los hinchas desconocidos. Son los hinchas que están lejos,
Silenciosos. silenciosos. Esos son los que realmente vienen y te abrazan. Por supuesto que no estoy diciendo que todos, estoy diciendo que ahí me encontré con estas cosas. Tengo grandes amigos entre dirigentes de mi club, tengo grandes amigos de dirigentes de otros clubes. Hoy estoy yendo 2 o 3 veces por año a encontrarme a cenas con dirigentes de mi época de otros clubes. Soy el único que va por Nacional, que fui invitado. Y me abrazo con el jefe de la barra de mi época. Y cuando lo veo 2 por 3, que lamentablemente en algún fallecimiento, ¿viste? Claro, totalmente. Claro. Totalmente. Y con los periodistas tengo también grandes amigos. No amigos, digo, sino que Sí, buena relación, ida y vuelta. tengo buena relación. Y bueno, ayer un ex jugador de Nacional me mandó fotos, ya se retiró, y me mandó fotos conmigo, y tengo muy buena relación con los jugadores del club y que no estuvieron en Nacional. Claro. Y que de pronto me encontré en la selección, me encontré en el exterior con ellos, y lo que yo puedo decir del fútbol, porque quiero ser muy claro, es que el fútbol a mí me arropó. Mirá vos. Me arropó. Siempre. Nunca tuve una situación de sentirme incómodo. Nunca. Y nunca tuve una presión. Tuve, sí, en un momento, amenazas telefónicas. Eso tuve. Amenazas telefónicas. ¿De la barra de Nacional? No, ¿O de la barra de rivales? Peñarol. De la barra de Peñarol. De la barra de Mirá Peñarol. vos. Te quiero preguntar por la parte deportiva y te pido una respuesta corta sobre el error más grande que cometiste como presidente nacional en la parte deportiva y el acierto más grande. Bueno, uno tiene mucha soberbia, ¿no? Entonces, no te acordás de los errores. Quiero ser muy Pero, honesto. por ejemplo, ¿con Carrasco te equivocaste? No, No. yo creo que con Juan Ramón, al contrario, creo que lo traje para que me ayudara a unir al club, a evitar, a sobrellevar la grieta. ¿Y lo consiguió? Bueno, creo que hay gente que, por más que hagas lo que quieras, sigue pensando de la misma manera. Claro. Pero vino Juan Ramón y salimos campeones. Así que en ese sentido nadie le puede reprochar nada. Pero se va campeón en una Bueno, instancia se muy va especial. campeón porque él no lo entendía esto, ¿no? Pero a mí me parecía muy importante que Juan Ramón se fuera campeón. Campeón. Que a veces cuando uno está Sí. en la cresta de la ola, no se da cuenta que es bueno irse en el momento que estás en la cresta de la ola. Yo aprendí con el paso de los años que uno tiene que procesar antes los momentos duros que se va a enfrentar. El duelo tenés que hacerlo antes, en la medida que sepas que va a ocurrir algo. Yo cuando yo estuve 2 años como presidente de Nacional, sabía que tenía que dejar un periodo y sí quería volverme a presentar. Claro. Cosa que no hice. Exacto. Yo no me volví a presentar nunca más. Y en los últimos 6 meses de mi presidencia, yo hice el duelo. O sea que cuando dejé la presidencia, yo no sufrí, Claro. porque ya había sufrido esos últimos 6 meses. Y con Juan Ramón pasó eso, digo, yo traté de que él se fuera como ganador. Claro. Nadie le puede reprochar nada a él. Bien. ¿Y la virtud? O sea, la decisión más importante positiva puede haber sido el colocar a Gallardo? No. ¿Entrenador? No. ¿Cuál? Haber logrado unir a Nacional. Haber logrado que los jugadores y los dirigentes y los hinchas y los periodistas empezáramos a hablar el mismo idioma. Por eso lanzamos la cultura nacional. Porque los éxitos deportivos son totalmente efímeros. Lo que no es efímero
es la forma de vincularse entre los seres humanos. ¿Quién es Pierano en tu vida, Ricardo? Me salvó la vida. Me enseñó a vivir nuevamente. Cuando nos enganchamos yo estaba pasando un momento muy difícil. Mi vida hace muchos años atrás, mucho antes del COVID. Y yo te diría que fue uno de los momentos de más angustia de mi vida. Y ¿Querés contar por qué? ¿Cómo? ¿Querés contar por qué o preferís que no? Temas familiares. Temas familiares. Temas familiares. Y fuertes. Y ella me agarró de los pelos, te diría, y me rescató. Y a partir de ese momento aprendí muchas cosas. Lo primero que aprendí, mirá lo que te voy a decir, esto sí que es terrible lo que voy a decir. A ver. Aprendí a ser fiel. Mirá vos. Qué revelación. Claro, porque yo te diría que hay que ser muy valiente para ser fiel, pero no porque sea osado, sino porque uno tiene miedo. Uno tiene miedo. ¿A ser fiel? Sí. ¿Por qué? Y porque nunca sabés el futuro, nunca sabés lo que puede pasar, nunca sabés qué puede ocurrir, porque te tenés que desnudar en tus sentimientos hasta lo más profundo. Y yo con Pierana descubrí a conocerme, aprendí a aquellos rincones más oscuros que uno tiene y que uno no quiere mirar y que no quiere recorrer y que vienen de mucho más atrás. Algunos dicen que hasta de los ancestros. Estas cosas que la tenés en el genes. En el genes. Entonces, es tan lindo poder compartir la vida con alegría. ¿Sabes lo que es lindo? Cuando te das cuenta que te equivocaste y pediste perdón. Mirá vos. Y eso es muy importante. Claro. Hablame de Juan Pedro Damiani. Tirame una frasecita. ¿Cómo? Una frase de Juan Pedro Damiani, tirame. Bueno, me dijo los otros días que me encontré, sos un gran amigo. ¿Y vos lo sentís como amigo también? Sí, claro. Porque nosotros no somos enemigos, somos competidores, somos adversarios. Pero hay algo que también me dijo un amigo hace muchos años. Mirá que compartir una misma pasión deportiva no quiere decir que tengas que compartir todos los aspectos de la vida. Hay muchos hinchas de Nacional, hay hinchas de Nacional que yo siento vergüenza porque sean hinchas de Nacional. Ellos también sentirán de mí por mí lo mismo. Porque en definitiva el fútbol es simplemente una pasión deportiva, nada más que eso. ¿José Fuentes? Bueno, un gran... José siempre tuvo en la cabeza ser presidente de Nacional. Sí, es verdad. Y yo fui quien lo propuso a ser candidato la primera vez y las veces siguientes. Hasta que la última vez le dije, no te apoyo más, porque cada vez que te apoyo perdés. Se lo dije en broma, sí. Pero pudo ganar. Y trabajó mucho por el club y bueno, y una gran pérdida para Nacional. ¿El Chino Recoba? Gran amigo, un tipo de bien, un tipo derecho, recto, una familia preciosa. Toda su familia estuvo al lado de Pierana cuando yo estaba en el CTI y cuando estaba internado, y también la arropó mucho, ¿viste? Como la arroparon muchos otros de Nacional y no de Nacional, que estuvieron siempre cerca. Te voy a hacer un ping-pong ahora, te voy a pedir una opción o la otra. ¿H o Balbi? Los dos son presidentes. ¿La calle Pou o Mujica? La calle Pou. ¿Bielsa o Tavares? Bielsa. ¿Paco o Nacho Alonso?
Nacho Alonso. Bien, y ahora de los 3 que elegiste, La Calle Pou, Bielsa o Nacho Alonso, dame una frase de uno, el que quieras describir. Bueno, Bielsa es me encantan sus expresiones, me encanta cómo piensa. Hay otros que me parece que debe ser muy duro, pero me parece que es muy honesto y muy coherente con sus pensamientos, y creo que ha revolucionado el fútbol, la selección. Ricardo, te voy a pedir que abras esta caja, descubras lo que hay ahí. A ver, yo te ayudo. Sí, sí. Ahí está, Barro. Y me hables de lo que ves ahí. Mostralo. Dame esto. Esto es una trampa, ¿eh? No, porque... ¿Qué es eso? Esto refleja muchas cosas. A ver. Claro, refleja el amor que tenemos, que ha sido increíble. Si miras las caras, son vikingos además. Sí. Y también es un reflejo de nuestras experiencias viajando. Y cómo viajas, te vas juntando más, porque te vas abrazando con frío y con calor. En buenos momentos y en malos momentos. Y esto es lo que tú aprendes. Es algo precioso. Bueno, no tenemos que pedir, pero antes yo te voy a dar la posibilidad, en este programa se llama Ni ofendo ni temo. Sí. Yo te hice un montón de preguntas, ahora yo te voy a dar la posibilidad de que vos me hagas una pregunta a mí. Bueno, es una pregunta brava. No importa. ¿Sos feliz? Soy feliz. Soy feliz. ¿Por qué? Bueno, soy feliz porque tengo 2 hijos maravillosos, un varón de 15 años y una nena de 2 años y algo, con 2 mamás diferentes, y porque de algún modo u otro he sabido también en la vida rehacerme, reiniciar en algunos momentos bravos que me tocaron pasar, a nivel personal, a nivel profesional también, y me parece que lo que he aprendido en todo este tiempo es ser fuerte en la resiliencia, y creo que eso me hace un ser feliz, me siento pleno. Yo me alegro de conocerte, y me alegro, aunque te parezca mentira, Sí. de haber tenido esta charla, Mirá. porque nos empezamos a conocer más, Sí. y a lo mejor nunca se hubiera dado. Posiblemente no. Claro, y eso es lo que pasa con la vida, que vas corriendo y nunca tenés el tiempo de sentarte y de hablar de temas profundos. Siempre, ¿qué opinás del partido? ¿Cómo está el tiempo? Y nunca tenés la chance de profundizar. Así que para mí ha sido un honor que me hayas invitado a conversar. Muchas gracias, Ricardo. Antes de que te vayas, te queremos hacer un regalito para que recuerdes haber estado en el programa. Por favor. Y ojalá que nos volvamos a encontrar muy pronto. Ojalá que te guste también y que te sea muy útil. Opa, Esa me encanta, me encanta. Muchas gracias por habernos acompañado. A ti. Un gran placer. Ricardo Alarcón estuvo en el primer programa de Ni ofendo ni temo. Nos reencontramos la próxima semana. Que estén muy bien.